Sistemas invariantes y variantes en el tiempo. Gráficas con Python. Unidad 2. Sistemas. Para la clasificación de sistemas en variantes e invariantes en el tiempo, utilizaremos un algoritmo semejante al realizado para sistemas lineales. En este caso, la comprobación consistirá en aplicar un retraso a la señal de entrada, cuyo resultado W de t se aplicará al sistema obteniendo una respuesta de señal. Luego, aplicaremos la señal de entrada directamente al sistema y comprobaremos si a este resultado, aplicándole un retraso, tiene la misma señal o expresión que el caso anterior. El primer ejercicio con que vamos a realizar esta prueba corresponde a un sistema que aplica la función seno a la entrada x de t. Para iniciar el algoritmo en Python, usaremos la librería SymPy para crear la nueva expresión de la salida y de t. Las variables a usar para estos ejercicios nuevamente será t como variable independiente y x para describir la señal de entrada. El sistema se va a describir de acuerdo a la expresión del ejercicio. Indica que y será igual al seno de la función dada por x. De acuerdo a lo indicado, también será necesario definir las señales de entrada, que como se indica en el ejercicio, esta vez será e a la menos t por el escalón de t, indicada como la entrada f, que corresponde a e a la menos t, multiplicado por el escalón, expresado en SymPy como la función Heaviside de la variable t, y una segunda función desplazada de f que corresponde a f sustituyendo los valores de t con t menos t sub 0. Definimos un valor de desplazamiento t sub 0, por ejemplo, de 1. La gráfica nuevamente tiene que estar dada en un intervalo entre a y b, que para el ejercicio puede estar dado entre 0 y 2pi, con una resolución de muestras de al menos 101. El procedimiento para observar las señales de salida consiste en aplicar el sistema sobre la señal de entrada, definiendo y al aplicar la señal de entrada f como la expresión de y que sustituye la variable x con la expresión dada por la entrada f. Y en el caso de que esta expresión venga sin evaluar, añadimos la instrucción doIt. Lo mismo se aplica para la función desplazada w. Para observar la gráfica, necesitaremos un vector TDI definido en el intervalo a, b con una cantidad de muestras ya indicada. Necesitamos convertir las señales de entrada a su forma numérica, pues la forma simbólica no es la más práctica para evaluarla en muchos puntos. Definimos entonces f de t como SymPy. La conversión lambdify con respecto a la variable t de la función f, desarrollando lo mismo para la segunda entrada, w de t, lo mismo para las señales de salida, convirtiendo y de f de t a partir de y de f y la siguiente señal de salida, y de w de t, a partir de y de w. Se evalúa las entradas como f en cada punto i de la función f de t con todo el vector t de i. W de i de la misma manera como la función w de t de cada punto t de i. Y lo mismo se evalúa las salidas, obteniendo y de f de i como la evaluación de y de f de t para cada punto t de i, y de w de i a partir de la función de y de w de t en cada punto del vector t de i. En el bloque de salida podremos mostrar las respuestas entregadas por las expresiones y de f y se muestran mediante prettyprint de y de f, realizando lo mismo para y de w. La salida gráfica también requiere dos subgráficas, definidas como dos filas, una columna primera gráfica para las entradas y una instrucción semejante de dos filas, una columna para la segunda.
que muestra las salidas. Para observar esto se utiliza plt.show, indicando, por ejemplo, para la entrada, realizar la línea con eje X, todos los elementos del vector TDI, de la función calculada para cada punto FDI, y lo mismo para WDI. En las salidas también se mostrarán las dos salidas Y de FDI y Y de WDI. Guardamos el algoritmo para observar los resultados y se envía a ejecutar, mostrando las salidas Y de F como seno de E a la menos T por mu de T en la segunda gráfica en azul y Y de W como una señal de salida desplazada al igual que la entrada. Lo que se observa aquí es que mientras no exista una señal de entrada, no se observa una señal de salida. Para observar mejor esto, añadimos etiquetas y colores, tanto para las dos señales de entrada como para las dos señales de salida. Sin embargo, nos hace falta una prueba. Aquí el retraso ha sido aplicado a la función de entrada y luego ingresado al sistema. Deberemos observar si el resultado es igual cuando aplicamos un retraso a la salida, que lo llamaremos Y de F desplazado en T sub 0, que corresponde a la función Y de F sustituyendo todas las variables T con T menos T sub 0. Esto implica graficar también la señal de salida Y de F0 para T, que es la conversión anumérica de la función Y de F de 0 descrita en el bloque de aplicación del sistema sobre la señal. En este caso no existe una entrada adicional, pero sí una salida, que será la función Y de F de I desplazada en 0, que evalúa a Y de F de 0 en T para cada punto de T de I. En la expresión de salida también es recomendable mostrar la función Y de F desplazada en 0, y en la gráfica para el bloque de salida añadiremos la misma Y de F de I desplazada en 0, Y de F de 0, como Y de F de T menos T sub 0, con un color distinto para resaltarlo como rojo y mostrando línea de puntos. Se guarda el algoritmo y se envía a ejecutar y se nos indica que debemos revisar la línea 41 por un error de sintaxis, lambdify, por una coma, e intentamos nuevamente ejecutar el algoritmo, encontrando que si aplicamos el desplazamiento a la señal de entrada sobre el sistema, presenta el mismo resultado que la función de entrada aplicada al sistema y luego aplicado el retraso mostrado en color rojo. Para distinguir mejor los resultados, añadimos a la gráfica de entrada una línea horizontal en Y igual a 0, indicando que son las entradas, y un título de si el sistema es invariante o no. Lo mismo para el bloque de salida, teniendo un resultado más fácil de observar. Para el ejemplo 2, guardamos este algoritmo con otro nombre, ejemplo 2, y modificaremos en el bloque de ingreso la descripción del sistema, pues se indica que Y depende de X multiplicando T por un factor de 2. En este caso, lo que te debería realizar sobre la expresión de entrada es sustituir en la expresión de X todos los valores de T con 2 veces T. Y como el sistema se aplicará sobre la expresión X, postergamos la evaluación de la expresión mediante el parámetro evaluate igual false. Si utilizamos las mismas entradas dadas para el ejercicio anterior, se verá de forma evidente que al aplicar el desplazamiento a la señal de entrada en color verde, no produce el mismo resultado que aplicar el desplazamiento a la salida en color rojo, por lo que el sistema ya no es invariante en el tiempo, sino variante en el tiempo. El ejercicio del problema se realiza sobre una función rectángulo que se construye por medio de usar escalón unitario. En este caso, la función escalón arranca en menos 2, eso implica que se utiliza Heaviside de T más 2 y luego desciende en T más 2.
sería restándole la misma función en t-2. Se aplica el mismo desplazamiento, considerando esta vez revisar valores negativos del intervalo de tiempo, escogiendo de acuerdo al ejemplo desde -5 hasta 5 para tener una observación simétrica del resultado. Si ejecutamos el algoritmo, observaremos también que aplicar un retraso a la señal de entrada no tiene el mismo resultado que aplicar un retraso a la señal de salida. Se concluye también que el sistema es variante en el tiempo. Para el ejercicio 3, el sistema se define como t por x de t. Para realizar el ejercicio, guardamos con otro nombre el archivo del algoritmo, en este caso, ejemplo 3, y modificamos la expresión del sistema como t por x. Y se nos indica usar para la entrada una función seno de t, observando también que el intervalo nuevamente se encuentra entre 0 y 3pi. Ejecutamos el algoritmo para encontrar que existen diferencias entre aplicar el retraso a la señal de entrada antes de entrar al sistema en verde con aplicar el retraso a la salida del sistema mostrado en rojo, concluyendo que este sistema t por x de t tampoco es invariante en el tiempo. El ejercicio 4 es el mismo sistema que se aplicó para revisar la linealidad. Recordamos que la expresión en este caso se aplicaba como sin pi punto derivada de x con respecto a t, retrasando la evaluación de la derivada para cuando se aplique al sistema, con el parámetro evaluate igual a false. Revisamos el resultado con la misma entrada del ejercicio anterior y encontramos que la línea verde y la línea de puntos rojos se superponen, que implica que aplicar el retraso antes del sistema da lo mismo que aplicar el retraso después del sistema, con lo que se concluye que el sistema que aplica la derivada a la entrada es invariante en el tiempo. En el ejercicio se pide utilizar una entrada diferente que corresponde a e a la menos t por el escalón. Modificamos la expresión de la entrada f como la exponencial de menos t multiplicado por la función escalón llamada en SymPy como Heaviside de t. Ejecutamos el algoritmo y se observa un error en la línea 48, pues no se encuentra la definición de Dirac delta en la expresión. Revisamos la función y de f de 0 y se encuentra que es igual a una constante por e a la menos t por la función delta Dirac o impulso desplazada. El problema se da por la traducción de la función delta Dirac, donde se observa que en la traducción hacia función numérica no se ha completado el cambio de la función de impulso. Para corregir este inconveniente, podemos añadir una lista que indique los equivalentes para añadir las funciones que no se interpretan usando NumPy, que usa diccionarios como complementos a las librerías NumPy. El diccionario contiene, por un lado, el nombre de la función Dirac delta, que se debería traducir como una función lambda con variable de entrada x que vale 1 siempre y cuando x sea exactamente igual a 0. Si añadimos esto como una forma de complementar la traducción de forma simbólica a forma numérica, se deberá incluir estos parámetros cada vez que utilicemos Lambdify y se añade mediante módulos adicionales que se encuentran en la lista de equivalentes. Con esto ya es posible realizar la traducción completa de las funciones, confirmando nuevamente que el sistema que aplica una derivada a la entrada x tiene el mismo resultado al aplicar un retraso a la entrada en línea verde como habiendo realizado el retraso sobre la salida en color rojo, confirmando que el sistema es invariante en el tiempo.
La última corrección se realiza en las traducciones de las funciones impulso, asunto que se encuentra dentro de la elaboración de mejoras a la librería SymPy. Con estos ejemplos se muestra cómo verificar si un sistema es invariante o variante con respecto al tiempo. El próximo paso consistirá en revisar si el sistema es causal o no causal, con procedimientos semejantes a los desarrollados para sistemas lineales y sistemas invariantes en el tiempo. Cualquier inquietud con respecto a los ejercicios la puede escribir en la sección de comentarios del video o en el foro del curso.